Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos a Estadística Básica. Le puse aquí estadística de prepa o de bachillerato, pero pues en realidad es estadística básica, que puede ser también de la carrera, sobre todo si es una carrera como, no sé, psicología, tal vez medicina, una carrera que no esté enfocada en matemáticas, pero que sí necesiten estadística. Por lo general les van a enseñar estas cosas. Pero yo me estoy basando en la estadística que se da en quinto de prepa. Bueno, sería el segundo año de preparatoria aquí en México. ¿Y qué es lo que nos enseñan en estadística de preparatoria o de bachillerato? Por lo general lo que nos enseñan es a organizar datos principalmente. Y para poder organizar datos, lo que necesitamos es, pues, tener datos. Y esos datos se consiguen a partir de una encuesta, de reunir a un tipo de población o de algún tipo de información que nosotros estemos buscando y que se pueda establecer numéricamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, queremos analizar los datos del peso de los alumnos de una cierta preparatoria o de un cierto salón. Entonces, vamos con los alumnos y les preguntamos cuánto pesan en kilogramos, digamos, y vamos apuntando sus pesos. Y entonces el primer alumno nos dice que pesa, qué sé yo, 70 kilos, luego otro nos dice que pesa 68, otro nos dice que pesa a lo mejor 57, otro también pesa 68, 66, 81, y así nos van dando los distintos pesos y entonces acomodamos todos esos datos y con esos datos podemos ir calculando que sí, el promedio, a lo mejor la varianza o la media, la moda, la mediana. Bueno, la media y el promedio son lo mismo, ¿verdad? Y podemos acomodar estos datos en un gráfico de pastel, en un histograma, en un gráfico poligonal y entonces vamos a aprender a hacer todo eso. Ahora, es posible que nuestros datos nos los den como los tenemos aquí, simplemente todos acomodados en una lista de los datos. Aquí no importa si se repiten, el 10 lo tenemos 1, 2 y 3 veces, significa que 3 veces recolectamos el dato 10. Entonces esa es como lista o tabla de datos, pero también podemos tener a lo que se le llama un histograma. Un histograma es una manera de juntar todos los datos que tenemos, sobre todo que tenemos repetidos. Entonces, en este histograma nosotros tenemos marcados a lo que le llaman los límites de nuestros datos, llamados los límites de clase, y entonces nos dice que entre 0 y 10 nosotros tuvimos hasta este nivel de personas que nos contestaron algo entre 0 y 10. Entonces aquí pues llega hasta 2. Entonces 2 personas nos contestaron algo entre 0 y 10. En realidad pudo haber sido que nos hayan dicho desde 1, 5, 10... Pero los datos a veces se recopilan de esta manera, haciendo divisiones de 10 en 10 para que no sea tan preciso o para que no tengamos tanta fluctuación en nuestros datos recopilados. Luego tenemos que aquí entre 10 y 20, 6 personas nos contestaron. Me parece que aquí llega a 6. Luego aquí llega hasta 12 personas nos contestaron algo entre 20 y 30. Aquí llega hasta 10, hasta 8 y hasta 4. Entonces, este es un histograma de tiempos de llamadas, es decir, se tomó el tiempo que duraban ciertas llamadas y se anotó cuánto tiempo duraban las llamadas. Esto digamos que puede ser en un call center de un banco o de alguna empresa. Y entonces se tomó el tiempo que duraban las llamadas y se apuntó y entonces se fue haciendo la lista y se iba sumando uno por cada llamada que duraba esa cantidad. Entonces 2 llamadas duraron entre 0 y 10, 6 llamadas entre 10 y 20 y así sucesivamente, y entonces se genera el histograma. Pero también puede ser que nosotros tengamos nuestros datos de esta manera, y si nosotros tenemos nuestros datos de esta manera, la pregunta es cómo podemos acomodar. Obviamente el histograma es mucho más práctico, mucho más sencillo de utilizar. Entonces, ¿cómo podemos acomodar nuestros datos que tenemos nosotros aquí en un histograma? Ahora, además de ver el histograma, hay otros tipos de gráficos. Está el polígono de frecuencias, la gráfica de las ojivas, o está también el diagrama tipo pastel. Y vamos a hablar de todos esos, pero primero vamos a hablar del histograma, que es de las principales formas de graficar. Para eso se usa este concepto que se llama límites de clase. La primera cosa que tenemos que determinar es
¿cuántas clases vamos a hacer? Aquí nosotros vemos que aquí separamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. O sea, hicimos 6 barras. Pero, ¿por qué no hicimos 7 barras? ¿O por qué no hicimos 4 o 5? Pues hay una fórmula para obtener cuántas clases debemos hacer. Pero la regla más o menos básica es que si tenemos unos 10 datos, entonces hacemos unas 4 clases, 10 o menos datos. Si tenemos de 11 a pues más o menos lo doble de 11, que es 22, entonces 5 clases. Si tenemos de 23 a lo doble de 23 es 46, pero pues redondeamos a 45, entonces son 6 clases. De 46 a lo doble es 92, redondeamos a 90, son 7 clases. De 91 a, pues redondeamos lo doble a 180, son unas 8 clases. Y de 181 a más o menos lo doble es 360, unas 9 clases. Y pues ya si son más de 360, entonces 10 clases o más. Pero en realidad, pues yo creo que en ejercicios prácticos de estadística básica nunca vamos a tener más de 360 datos. Entonces, esta más o menos es la tablita que yo me memorizo, la voy deduciendo así como lo hice ahorita. Voy duplicando y de este lado, que aquí a partir del 45 pues me queden como números redondos, como les llaman a veces, múltiplos de 5. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 datos. Entonces, pues, si nosotros tenemos 20 datos, entonces, pues, usemos unas 5 clases. Ahora, para establecer nuestros límites de clase, primero vamos a ver cuál es nuestro mínimo valor y nuestro máximo valor. Ya que establecimos que vamos a hacer 5 clases, nosotros determinamos nuestro mínimo valor, que nuestro mínimo valor me parece que es 6.5. Sí, no veo un valor menor que 6.5. Y nuestro máximo valor es 10. Por cierto, estos datos son el rating que 20 personas le dieron. Les dijeron a 20 personas que fueron a ver la película del Joker, del Bromas. Del 0 al 10, ¿qué calificación le das a la película? Y entonces, pues ahí está. Entre 6.5 y 10. O sea, la mayoría les gustó. Pero entonces tenemos esos datos de 20 encuestados que dieron esa calificación. Entonces, si nosotros tenemos que entre 6.5 y 10 son nuestros datos, entonces nuestro rango va a ser la resta, 10 menos 6.5, que es pues 3.5. Entonces, nuestro rango total de 6.5 hasta 10 es 3.5. Y ese rango total lo dividimos entre 5, porque vamos a dividir ese rango total en 5 cachitos. Entonces 3.5 entre 5 pues es 0.7. Y entonces ahora sí nuestros límites, el límite inferior al límite superior, lo sacamos de la siguiente manera. Nosotros empezamos en 6.5. Ese es nuestro límite más bajo. Y luego nosotros tenemos que, si a eso le sumamos 0.7, obtenemos el siguiente valor. Y pues eso da 7.2. Luego tenemos de 7.2 a... Y entonces de 7.2 volvemos a sumar de nuevo el 0.7, que va siendo como nuestro rango, y obtenemos de esa manera nuestro siguiente valor, que es 7.9. Y luego de 7.9 a volvemos a sumar 0.7, nos da 8.6. Luego de 8.6 volvemos a sumar 0.7 y nos da 9.3. Y por último, a nuestro 9.3 le volvemos a sumar el 0.7 y pues ya nos da nuestro 10. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un histograma con estos datos, lo que nosotros haríamos sería poner aquí las calificaciones y aquí sería la cantidad de calificaciones que dieron. Y entonces aquí tenemos 0. Y luego, pues por acá ubicamos al 6.5. Luego ubicamos al 7.2. Ubicamos al 7.9. Al 8.6, que sería el siguiente. Ubicamos al 9.3 y ubicamos al 10. Ahorita lo estoy haciendo más o menos sin medir mucho, pero sí, depende de qué tan rigurosos sean en sus clases. Probablemente les van a pedir que midan bien en dónde están poniendo cada uno de sus valores. Y luego
vamos a medir a qué altura tenemos que poner nosotros estos valores. Entonces, para eso lo que nosotros hacemos es a lo que se les llama medir la frecuencia absoluta. Entonces, déjenme pasar esto para acá para que no se me amontone. Entonces, a ver, vamos a medir la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir frecuencia? Frecuencia quiere decir qué tantas veces aparece el dato. Frecuencia quiere decir la cantidad de veces que algo ocurre. Entonces, si nosotros vamos a medir la frecuencia absoluta, eso quiere decir, bueno, la frecuencia absoluta a veces le ponen FI. Eso quiere decir que nosotros vamos a medir cuántas veces aparece cada dato en este intervalo. Cuántos datos aparecen en ese intervalo. Entonces, entre 6.5 y 7.2, nosotros vamos a ubicar, aquí tenemos un dato, 6.5, luego tenemos 7, que también está en ese intervalo entre 6.5 y 7.2, otro 6.5 por aquí, que hay otro, y ya. Entonces, esos fueron 4 datos. Entonces, la frecuencia de datos que tenemos nosotros entre 6.5 y 7.2 es 4. Ahora, entre 7.2 y 7.9, pues realmente solamente vamos a tener al 7.5, porque si notan, en estos datos están divididos por puntos decimales de 5 en 5. Entonces, la cosa es que tenemos un montón de 7.5, lo cual es conveniente para esto. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 entre 7.2 y 7.9. Luego tenemos entre 7.9 y 8.6 van a estar pues los 8, y también los 8.5, aunque creo que no hay 8.5. Entonces eso es todo. Tenemos 3 valores ahí. Luego entre 8.6 y 9.3 tenemos nada más los 9, que son 3 también. Y finalmente en la categoría entre 9.3 y 10 tenemos a los 10 y a los 9.5, que son 4. Entonces, en nuestra tabla nosotros tenemos los valores 3, 4 y 6. Entonces, eso simplemente hay que ubicarlos aquí. Entonces, digamos que aquí está 3, aquí está 4, aquí está 6 y listo. Entonces, entre 6.5 y 7.2 nosotros ubicamos a la altura 4 esta barra, ¿verdad? Es el intervalo entre 6.5 y 7.2 tenemos una altura de 4 que corresponde a esta frecuencia de aquí. Luego, de 7.2 a 7.9 tenemos la altura 6, luego tenemos la altura 3, luego de nuevo la altura 3 y finalmente en el último intervalo tenemos la altura 4. Y así quedaría nuestro histograma de esta tabla de datos que tenemos aquí, que ya quedó toda colorida. A ver, hablemos ahora de todas las distintas valores que se pueden obtener de una base de datos o de una tabla de datos que nosotros obtuvimos de una encuesta o de algún experimento que nosotros hicimos. Normalmente todos estos tipos de datos se utilizan y pues son los que se ven en una clase normal. Entonces vamos a hablar un poco de cada uno de ellos y de cómo se obtienen. Primero tenemos los límites de clase, que los límites de clase ya hablamos de ellos aquí, son estos. Los límites de clase por lo general le ponen LI de límite inferior y LS de límite superior. Entonces, nosotros ya hablamos aquí de cómo se obtuvo y por lo general en un histograma el límite inferior y el límite superior van a ser las ubicaciones de los intervalos, van a ser la parte izquierda y la parte derecha de los intervalos que se van presentando. Entonces, en este caso, los límites inferior y los límites superior ya los pusimos aquí y van siendo estos. A veces le ponen a los límites con unas corchetes o paréntesis, límite inferior, límite superior, y aquí se deja abierto, lo que significa que es todo lo que esté dentro del límite inferior y hasta el límite superior, pero sin incluirlo, por eso se pone así. Esto es un intervalo, como en el sentido de los intervalos de los números reales, pero algunas personas lo ponen simplemente de esta manera y hasta es más fácil de reconocer de cómo se está poniendo. Entonces en realidad no hay mucho problema si se pone de una manera o de otra. Entonces voy a poner aquí los límites de intervalos
del histograma. Y pues ya vimos cómo se sacan en lo que dije anteriormente en caso de tener la tabla de datos. Y si ya te dan el histograma, pues simplemente los ubicas. Ahora, la marca de clase es el promedio de los límites. La marca de clase sirve para cuando hacemos esta gráfica que se llama la gráfica poligonal o el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias, como se ve, es que nosotros ponemos el punto medio de cada uno de nuestras barras del histograma y las unimos de esta manera, haciendo a lo que se le llama un polígono. Y entonces quedaría una cosa así, la parte roja. A veces se pone el polígono encima del diagrama de frecuencias, o a veces podemos nosotros tener solamente el polígono, como en esta gráfica BB que hice aquí, y cualquiera de las dos se ve bien, pero el punto es en dónde se ubican estos puntos de aquí, los vértices del polígono. Pues se ubican en los puntos medios de los intervalos. ¿Y cómo se saca el punto medio? Pues justo es el punto promedio. El punto medio es el promedio de los dos. Entonces, si quisiéramos sacar este punto de aquí, ese punto sería el promedio de 6.5 y 7.2. Entonces, ¿cómo sacamos el promedio? Sumamos 6.5 más 7.2 y obtenemos ese punto medio, que va a ser 6.85. Entonces, aquí la marca de clase sería 6.85 y esa sería la marca de clase de este intervalo. Cada intervalo va teniendo su marca de clase y esa nos sirve para identificar dónde van los puntos de nuestra gráfica poligonal o de nuestro polígono de frecuencias. Entonces, marca de clase es el promedio de los intervalos y pues obviamente se calcula como límite inferior más límite superior dividido entre 2, porque el promedio pues es simplemente sumar y dividir entre la cantidad de casos. Ahora, la frecuencia absoluta es también lo que ya sacamos aquí. La frecuencia absoluta simplemente se obtiene contando la cantidad de casos que tenemos en cada intervalo. Entonces, número de casos en cada intervalo. Ahora, ¿la frecuencia relativa qué es? La frecuencia relativa es el famoso porcentaje, o bueno, está estrechamente relacionado con el porcentaje. Por ejemplo, si nosotros sabemos, nos dicen 5 de cada 10 gatos prefieren Whiskas, y te digo, ¿qué porcentaje es eso? Tú inmediatamente o rápidamente me dices 50%. Pero si yo te dijera 1 de cada 2 gatos prefiere Whiskas, tú sabes que 1 de cada 2 también es el 50%. Entonces, la frecuencia relativa se obtiene dividiendo la cantidad de población, la cantidad de casos que están en ese intervalo entre la cantidad total. Porque es lo mismo, digamos, en cuanto a frecuencias relativas, 5 de cada 10 que 1 de cada 2. Sigue siendo 50%. Y eso es porque 5 dividido entre 10 es 50% y 1 dividido entre 2 también es 50%. Bueno, ¿qué quiero decir con 50%? Esto es 0.5 y esto es 0.5. Y el porcentaje, como ustedes saben, se obtiene multiplicando esto por 100. Entonces 0.5% es 50%, 0.5% es 50%. Entonces, la frecuencia relativa no es nada más que la frecuencia absoluta, la cantidad de casos en el intervalo dividido entre la cantidad total de casos. O sea, la cantidad, el número total de encuestados, el número total de experimentos que hicimos. En este caso, por ejemplo, son 20. Entonces, si yo quisiera saber la frecuencia relativa de este 4, sería 4 dividido entre 20, o sea, 0.2, o lo que es lo mismo, 20%, ¿verdad? El 0.2 lo multiplico por 100, me da 20%. Y así sucesivamente con todos. Por ejemplo, para hacer el 3, sería 3 dividido entre 20, es 0.15, o sea, eso es 15%. Así de fácil. Entonces, la frecuencia relativa es número de casos dividido entre total de casos, o lo que es lo mismo, el número de casos es la frecuencia absoluta dividido entre la cantidad total de los casos que nosotros estamos contabilizando. La frecuencia absoluta acumulada es la frecuencia absoluta, pero en la que nosotros vamos sumando cuánto llevamos acumulado en total. Es decir, nosotros vamos
contando todos los casos que tenemos en ese momento, pero también todos los anteriores. Entonces es número de casos menores o iguales. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos sacar la frecuencia acumulada hasta este de aquí, entonces nosotros tenemos que contar a este de aquí, pero también a todos los anteriores. Por eso es menor o igual, porque es igual sería este 3, pero menores son todos los anteriores. Y si nosotros ya tenemos a nuestra frecuencia absoluta, va a ser muy fácil contarlo, porque entonces nada más contamos 4 más 6, 10, más 3, 13. Entonces nuestra frecuencia acumulada, nuestra frecuencia absoluta acumulada hasta aquí es 13. Y entonces así vamos nosotros acumulando. Primero tenemos 4, luego 10, luego 13, luego 16 y luego 20. Y así llegamos a nuestros 20 casos totales que tenemos. De todas formas, ahorita voy a hacer un ejemplo más detallado, pero quiero dar cada una de las definiciones primero para que sepan exactamente qué es lo que estamos haciendo. Entonces le voy a poner aquí sumar FI menores o iguales. Con eso me refiero a todos los anteriores y en el que vamos. Y la frecuencia relativa acumulada, F mayúscula R, es lo mismo, pero sumando la frecuencia relativa. Entonces le voy a poner aquí frecuencias relativas menores o iguales. Y lo que tenemos que hacer es sumar las frecuencias relativas menores o iguales. Igual que aquí, solamente que en vez de hacerlo con las frecuencias absolutas, lo hacemos con las frecuencias relativas. Y entonces se van acumulando los porcentajes. Y por último tenemos las frecuencias absolutas complementarias y las frecuencias relativas complementarias, que esas son exactamente lo mismo que las acumuladas, pero en vez de acumularlas de arriba hacia abajo, las acumulamos de abajo hacia arriba. Entonces, esto es número de casos, pero esto es casos mayor o igual. Bueno, para algunos es número de casos mayores y para algunos es número de casos mayores o iguales, pero vamos a hacer que sea el número de casos mayores. Entonces, si nosotros queremos sacar la frecuencia acumulada de este aquí, nosotros tenemos que sumar todos los casos mayores. Y entonces los casos mayores son este y este, ¿verdad? Menor o igual es este para arriba. Y los casos mayores son todos los que están enfrente de ese. Entonces son 7, porque es 3 más 4, 7. Entonces, si notan ustedes, todos los que son menores o iguales más todos los que son mayores da el total de casos, que son 20. Entonces, una forma de contar la complementaria es sumar todos los que vienen enfrente, pero otra forma es al número total de casos restarle lo que viene atrás. Y por eso complementaria, porque como que se resta y se queda uno con la parte complementaria, con el complemento, con lo que sobró. Entonces, nosotros tenemos 13, los que sobraron de estos 20 fueron estos 7. Entonces, uno puede restar o puedes contar los que están enfrente. Entonces, podemos sumar las FIs que son mayores o al total de casos le podemos restar la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, esas dos formas de hacerlo tenemos. Podemos sumar todos los que están enfrente o podemos al total de casos restarle este de aquí. Y la frecuencia relativa complementaria es lo mismo, pero con la relativa en vez de con la absoluta. Entonces, esto es la frecuencia relativa que es mayor que en la que vamos. Entonces, pues sumamos todas las frecuencias relativas que están enfrente de la que nosotros estamos tomando, o sea, sumar las frecuencias relativas mayores, o podemos tomar el total de frecuencias relativas. Ahora, ¿cuál es el total de frecuencias relativas? Esa es una pregunta con truco, pero el total de las frecuencias relativas siempre es 1, porque si nosotros tomamos a todos los casos, eso nos da el 100%. Pero el 100% es 1, ¿verdad? Porque 1 por 100 es 100. Entonces el 100% es 1, por lo tanto la frecuencia relativa complementaria siempre es 1 menos la frecuencia relativa que llevamos hasta ese momento, porque es el total, que es el 100%, al que se le resta todo lo demás. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un ejemplo? Esta es la tablita como para que se acuerden, para que la tengan presente, pero vamos a hacer el ejemplo y vamos a completar esta tabla que ya la empezamos
vamos a completarla para ejemplificar exactamente cómo se rellenan todas estas partes. Entonces, a ver, nuestros límites ya los tenemos. 6.5 a 7.2, 7.2 a 7.9, 7.9 a 8.6, 8.6 a 9.3 y 9.3 a 10. Ahora, la marca de clase, como les decía, es el promedio de estos dos. Entonces, 7.2 más 6.5 es 13.7. Y si eso lo dividimos entre 2, nos da 6.85. Luego, 7.2 más 7.9 es 15.1. Dividido entre 2 es 7.55. Luego, 7.9 más 8.6 es 16.5, dividido entre 2 es 8.25. Luego 8.6 más 9.3 es 17.9, que dividido entre 2 es 8.95. Y 9.3 más 10 es 19.3, que dividido entre 2 es 9.65. Entonces, así de fácil, nada más sumar dos cosas, dividir entre 2 y obtenemos nuestras marcas de clase. Ahora, la frecuencia absoluta se obtiene sumando cuánto llevamos hasta ahí. Si nosotros usamos el histograma, pues nuestras frecuencias son simplemente las alturas. Si nosotros usamos nuestra tabla de datos, pues entonces sí tenemos que ir sumando como lo hicimos en aquella ocasión. Digamos que nosotros tenemos ya el histograma y entonces nosotros sumamos, estas serían 4, esta sería 6, esta sería 3 y luego de nuevo 4. Y va a ser conveniente que nosotros pongamos aquí un total, que en este caso pues es la suma de todas nuestras frecuencias absolutas. Entonces 4 más 6 más 3 más 3 más 4 pues es 20, ¿verdad? Bueno, ya habíamos contado y dicho que era un total de 20 casos. De todas maneras, 4 más 6 es 10, más 3 13, más 3 16, más 4 20. Entonces es correcto. Ahora, nuestra frecuencia relativa es nuestra frecuencia absoluta dividida entre el total de casos, que ya apuntamos aquí que el total es 20. Entonces, esta es 4 dividido entre 20, que es 0.2, o lo que es lo mismo, 20%. Ustedes pueden escribir cualquiera de estas está bien. Pueden escribir 4 entre 20, pueden escribir 4.2, pueden escribir 20%, aunque por lo general los profes prefieren que pongan alguna de estas dos, pero en realidad todas significan lo mismo. Luego tenemos 6 entre 20, que esto es 0.3, o sea, 30%. Luego tenemos 3 entre 20, que esto es 0.15, o lo que es lo mismo, 15%. De nuevo 3, o sea, de nuevo 3 entre 20, o 0.15, o 15%. Y finalmente 4 entre 20 de nuevo, que es 0.2, o lo que es lo mismo, 20%. Y por supuesto, si ustedes suman todo, les tiene que dar 20 sobre 20, ¿verdad? Si suman 4 más 6 más 3 más 3 más 4, todo eso sobre 20, pues es 20 sobre 20, que es lo mismo que 1, y 1 es lo mismo que 100%. Entonces, si suman todas estas todos estos números con punto decimal aquí, les tiene que dar 1, y si suman todos estos porcentajes, les tiene que dar 100%. Entonces, esa es una manera de comprobar que sí hicieron toda esa parte bien. Y aquí pues cualquiera de estos, bueno, 20 entre 20 la verdad es una forma un poco rara de ponerlo, pero 1 o 100%, todas esas son válidas. Ahora, la frecuencia acumulada va haciendo ir sumando estas y ir sumándolas cada vez para ir nosotros acumulando o ir llevando cuántos casos llevamos. Entonces el primero es 4 porque solamente llevamos pues 4, ¿no? Luego el siguiente es 10 porque es 4 más 6. Y luego a eso le sumamos 3, entonces da 13. Luego a ese le sumamos 3, entonces da 16. Y luego a eso le sumamos el 4 de aquí, y entonces nos da 20. Por supuesto, el número al que tenemos que llegar al final tiene que ser el mismo que el total, porque al final pues terminamos sumando todos los casos, entonces llegamos al total. Ahora, la frecuencia relativa acumulada la obtenemos sumando estos porcentajes o estos datos de aquí. Entonces, pues déjenme poner 0.2 o lo que es lo mismo 20%. Luego tenemos 0.2 más 0.3, entonces tenemos 0.5 o lo que es lo mismo 50%.
ya se entiende un poco más si digo 50%. Significa que hasta ese punto ya estuvieron la mitad de las calificaciones. O sea, casi todas las calificaciones estuvieron por debajo de 7.9, que es este límite que tenemos aquí, ¿verdad? Luego sumamos lo siguiente, que es .15, entonces tenemos 0.65 o lo que es lo mismo 65%. Luego eso le sumamos de nuevo otro 0.15, entonces llegamos a 0.8 o lo que es lo mismo 80%. Y sumamos el 0.2, entonces 0.8 más 0.2 pues es 1 o lo que es lo mismo 100%. Entonces así como aquí llegamos al final a 20, aquí tenemos que llegar al final a 1 o 100%, que es lo mismo. Ahora, para la complementaria, como les decía, hay dos maneras de hacerlo. Podemos nosotros aquí sumar a todos los que están enfrente. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer este de aquí, nosotros podríamos sumar 6 más 3 más 3 más 4. O sea, 6 más 3, 9, más 3, 12, más 4, 16. Y entonces poner aquí 16. Pero otra forma de hacerlo es nosotros tomar al 20 y restarle cuántos llevamos aquí. Entonces, como llevamos 4, esto es 16 y da exactamente lo mismo. Ahora, para el siguiente, nosotros tenemos dos maneras de hacerlo. Podemos sumar a todos los que vienen después, todos los que están enfrente en la frecuencia absoluta de estos, que son 3 más 3, 6, más 4, 10. Entonces esto debería ser 10. O podemos tomar el número total de casos, que es 20, y restarle pues la frecuencia acumulada que llevamos hasta ahí. Entonces es 20 menos 10 es igual a 10. Entonces la cantidad de casos totales menos la frecuencia acumulada también da 10. Entonces da lo mismo, cualquiera de las dos maneras es correcta. Nuevamente nosotros podemos aquí sumar los que restan, que son 3 más 4, 7. O podemos a 20 restarle la frecuencia acumulada que llevamos, que es 13. Y de nuevo 20 menos 13 es 7. Luego aquí podemos restar 20 menos 16 y eso nos da 4, que es lo mismo que sumar los que nos quedan enfrente. Y por último 20 menos 20 es 0. Entonces al final este valor siempre debe ser 0, que es el complemento de este, ¿verdad? 20 y 0 son complementarios, 16 y 4 son complementarios en el sentido de que suman 20, 13 y 7 son complementarios en el sentido de que suman 20 también, y entonces por eso esta es la frecuencia complementaria. Y para sacar la frecuencia relativa complementaria hacemos lo mismo. A 1 o a 100% le restamos este de aquí que vamos llevando. A mí se me hace que esa es la forma más sencilla, pero también es lo mismo que sumar a todas las frecuencias relativas que vienen enfrente. Nada más que como estos son números más quisquillosos, a lo mejor es más fácil restar. Y es muy fácil, 1 menos 0.2 pues es 0.8, o lo que es lo mismo 100% menos 20% es 80. Y entonces pues sí, 0.8 es lo mismo que 80%. Luego nosotros hacemos 1 menos 0.5 da 0.5, o 100% menos 50% da 50%. Y pues sí, son iguales estos dos, son equivalentes. 1 menos 0.65 da 0.35, o 100% menos 65% es 35%. Entonces vamos restando y así vamos sacando el complemento. 1 menos 0.8 es 0.2, o 100% menos 80% es 20%. Y entonces pues estos dos de nuevo son equivalentes. Y por último tenemos 1 menos 1, ¿verdad? Ya al final tenemos 1, pues es 0, o lo que es lo mismo 100% menos 100% es 0%. Y entonces de nuevo llegamos a 0. 0 y 100 son complementarios, 20% y 80% son complementarios porque los dos suman 100, y por eso esta es la frecuencia relativa complementaria. Ahora, ¿para qué nos sirven todos estos datos? ¿Para qué nos sirven todas estas cosas que escribimos aquí? Bueno, aquí puse algunas formulitas, pero en realidad lo que va aquí es nada más el numerito, ¿no? 0.8, 0.5, o si lo estás trabajando con porcentajes, pues los porcentajes. Que la verdad, transformar de porcentajes a punto decimal, pues es muy rápido, ¿no? La verdad no se lo tiene uno que pensar tanto. Aquí ponemos solo uno de estos. Yo diría que el que tiene el punto decimal suele ser más apropiado.
Pero entonces ya con esta tabla de datos ya podemos hacer los distintos tipos de gráficas que les mencionaba. El primer tipo de gráfica es el histograma, que es el que tenemos aquí, que es pues así de fácil. Nosotros ponemos nuestros intervalos en el histograma, que van siendo los intervalos, el límite inferior y el límite superior de cada uno, y vamos poniendo con la frecuencia absoluta, vamos poniendo las alturas, pero con nuestra marca de clase y con las frecuencias absolutas nosotros podemos hacer nuestro polígono de frecuencias. Entonces en 6.85 nosotros marcaríamos aquí 4 y ese sería uno de nuestros puntos. Luego en 7.55 nosotros marcaríamos aquí 6 y ese sería otro punto. Luego en 8.25, en 8.95 y en 9.65 nosotros marcaríamos 3, 3 y 4 respectivamente. Entonces el 3 lo voy a poner por acá, entonces sería 3, 3 y 4. Y entonces así nosotros ya podemos hacer nuestro polígono, que por lo general lo empiezan aquí, que crece desde 0 hasta el primer valor, y hacemos así a nuestro polígono. Entonces para hacer al polígono nos sirve nuestra marca de clase, que nos va diciendo en qué puntos ir poniendo nuestras alturas. Nada más déjenme borrar esas líneas verticales para que no parezca un histograma, y de nuevo con las frecuencias absolutas vamos poniendo eso. Ahora, ¿para qué nos sirve la frecuencia relativa? La frecuencia relativa nos va a servir principalmente para hacer el diagrama, que es el diagrama tipo pastel o el diagrama de pie, pastel, como ustedes le quieran llamar, porque en el diagrama tipo pastel nosotros tenemos que dividir a nuestro círculo en cachitos, y en cada uno de estos cachitos por lo general vamos nosotros poniendo el porcentaje. Entonces aquí escribiríamos, por ejemplo, 20%, aquí 30%, 15%, 15% y 20%, que van siendo estos porcentajes de aquí. Pero bueno, ustedes me van a decir, oye Cal, pero ese círculo que hiciste, esto claramente no es 15%, está mucho más grande que el 30%. Si ustedes quieren hacer de manera correcta y quisquillosa a su diagrama tipo pastel, lo que tienen que hacer es tomar estos datos de aquí y multiplicar 360, que es la cantidad de grados del círculo en total, por cada uno de estas fracciones. Entonces, si nosotros multiplicamos 360 grados por, déjenme poner aquí todos los valores que son 0.2, 0.3, 0.15, 0.15, 0.2, entonces nosotros obtenemos la cantidad de grados que tiene que medir el ángulo que nosotros hacemos en cada rebanada del pastel. Entonces 360 por 0.2 es 72, entonces esos son 72 grados. Luego 360 por 0.3 son 108, entonces ahí siguen 108 grados. Luego 360 por 0.15 son 54, luego de nuevo tenemos aquí 54 y de nuevo tenemos aquí 72, ¿verdad? Porque es de nuevo por 0.2. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestro diagrama tipo pastel, nosotros ubicamos aquí el centro, hacemos una línea horizontal y desde aquí medimos nosotros 72 grados. Y ahí hacemos nosotros nuestra primera línea. Y entonces, estos 72 grados que midió este ángulo corresponde a este 0.2, que ese 0.2 corresponde al 20%. Entonces, aquí va 20%. Luego a partir de aquí medimos los 108 grados siguientes. Entonces esto tendría que ser un poquito más. Entonces aquí medimos los 108 grados con nuestro compás. Va a ser importante llevarnos compás al examen de esta clase. Y ponemos aquí el 30% porque corresponde con este 0.3. Luego medimos a partir de esta línea de aquí, medimos nuestros 50 y... Claro, aquí no estoy usando realmente compás, entonces los ángulos no me están quedando súper bien, pero pues ya ustedes en casa agarran el compás y van midiendo los grados de forma correcta, y entonces esto da 54 grados que corresponde a este 15%.
Luego miden de nuevo los otros 54 grados que corresponden al siguiente 15%. Creo que esto estaría más apegado a la realidad, 54 grados aquí, entonces este es el otro 15%. Y luego miden los últimos 72 grados que quedan, y esto corresponde al 20% que falta. Y por supuesto, si ustedes suman todos estos grados que pusimos, tienen que ser al final 360, o sea, le tienen que dar la vuelta completa al círculo. Y claro, ustedes no escriben esto de los grados, nada más lo estoy poniendo yo para indicar cómo se tiene que ir haciendo. Ustedes nada más escriben los porcentajes, y por lo general lo que se hace luego es que se colorea de un color diferente cada una de estas secciones, y se pone una simbología cromática de que nos dice cada color a qué se refiere. Entonces aquí pondríamos nosotros nuestro azul clarito es 6.5 a 7.2. Luego el verde clarito se refiere a 7.2 a 7.9. Luego el moradito es 7.9 a 8.6. Este amarillo es 8.6 a 9.3. Y este naranjita de 9.3 a 10. O sea, aquí usamos de nuevo nosotros a nuestros valores de nuestros límites de clase. Y entonces así es como, usando a los porcentajes, nosotros hacemos a nuestro diagrama pastel, a nuestro diagrama circular. Ahora, hay una gráfica que se llama la gráfica de ojivas. La gráfica de ojivas es la gráfica en la que nosotros graficamos nuestra frecuencia absoluta acumulada o nuestra frecuencia absoluta complementaria. Dependiendo de cuál sea la que usemos, es la gráfica de ojivas menor o igual o la gráfica de ojivas mayor o igual. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros para hacer esa gráfica es ubicar a los límites de clase de nuestros valores, o los valores de nuestros límites de clase. Entonces tenemos 6.5, 7.2, 7.9, 8.6, 9.3 y 10. Y luego tenemos nosotros a nuestras frecuencias absolutas acumuladas. Entonces vamos ubicando nosotros a estos valores. Entonces digamos que aquí ponemos 4, 8, 12, 16 y 20. Y aquí tenemos también 10 y 13, pues 13 va a estar aquí. Y entonces lo que hacemos aquí es que ubicamos primero en nuestro límite inferior, lo ponemos en 0. Luego vamos ubicando cada uno de nuestros valores de la frecuencia absoluta acumulada en el límite superior que vamos teniendo. Entonces en 7.2 ubicamos al 4, luego al 10 en 7.9, luego al 13 en 8.6, luego al 16 en el 9.3 y finalmente en el 10 ubicamos al 20. Y luego hacemos nosotros una gráfica tipo la poligonal en la que nosotros vamos uniendo a estos puntos de aquí. Y así nosotros obtenemos a una gráfica que es siempre creciente. Pero si nosotros queremos hacer a la ojiva que es de mayor o igual, o la que va decreciendo, la ojiva decreciente, nosotros hacemos lo mismo, pero los puntos que vamos ubicando son estos. Entonces, primero en el 7.2 ubicamos nosotros al 16. Entonces en el 7.2 ubicamos al 16. En el 7.9 ubicamos al 10. Entonces en el 7.9 ubicamos al 10. En el 8.6 ubicamos al 7. Entonces el 7 pues estaría por aquí. Luego en el 9.3 ubicamos al 4. Y en el 10 ubicamos al 0. Y en este valor que nos faltó ubicamos a nuestro valor máximo, que sería el 20. Y entonces nosotros hacemos de esa manera nuestra gráfica, uniendo a los puntitos. Y entonces la roja es la ojiva que es creciente o la que es de menor o igual, y la verde es nuestra ojiva que es decreciente o la que es del mayor o igual. Y entonces esas dos gráficas a veces se ponen así juntas en la misma, o se pueden poner por separado, pero así ya aprendimos nosotros a hacer todos estos tipos de gráficas. Tenemos la poligonal, tenemos la
gráfica pastel, tenemos el histograma y tenemos las ojivas creciente y decreciente, o la ojiva mayor o igual o la ojiva menor o igual, o mayor que o menor que. Entonces así nosotros tenemos a todas las gráficas que nosotros podemos hacer. Eso es básicamente todo lo de el análisis de datos de la tabla y de las gráficas relacionadas. Y por supuesto nosotros tenemos también los conceptos de promedio o media, moda y mediana. Entonces aquí tengo una pequeña base de datos, una tabla de datos con la que podemos nosotros practicar este concepto, pero en realidad es muy sencillo, no voy a detallar tantísimo, pero de todas formas vamos a hacer un ejemplo y voy a explicar cómo se saca en general para que ustedes lo puedan hacer en sus exámenes y así. Entonces, primero tenemos el promedio o media. La media es lo mismo que el promedio y no sé la verdad por qué tiene esos dos nombres, pero significan lo mismo. Yo siento que una vez a alguien le dijeron, oye, promedia, pero se les olvidó el pro y nada más le dijeron, oye, media, y entonces ya es la media, es el promedio. Pero el promedio es lo mismo de siempre. Nosotros tomamos a todos nuestros datos y los sumamos a todos y luego dividimos entre la cantidad total de datos que tenemos. También le dicen la media aritmética. Entonces, si nosotros tenemos 1, 2, 3, 20 datos en este caso, entonces para sacar el promedio o la media, lo que tenemos que hacer es sumar 4 más 6 más 8 más 4 más 2 más 6 más etcétera, hasta terminar de sumar los últimos 3, 8, 6, sumamos todo eso y lo dividimos entre 20 y eso nos da nuestro promedio, que en este caso esto me dio 106 dividido entre 20, pues es 5.3. Entonces la media en este caso es 5.3. Ahora, la mediana. Si tú vas a Starbucks, bueno, no a Starbucks, pero digamos a una cafetería y hay 3 tamaños de café, uno que tiene mucho, uno que tiene poquito y uno que tiene algo entre esos dos, pues ¿cuál es el tamaño que es el tamaño mediano? Pues el que está entre esos dos, no el que tiene mucho ni el que tiene poquito, el que tiene lo de en medio. Y de la misma manera en nuestros datos la mediana es el valor que está más en medio. Y no importa si el tamaño chico tiene 5 onzas, el tamaño grande tiene 16 onzas y el tamaño mediano tiene 15 onzas, que el mediano se acerca mucho al grande y están los dos muy lejos del chiquito. De todas formas, el mediano es el de 15 onzas. No te importa cuánto valen lo que está arriba ni lo que está abajo. Lo único que te importa es cuánto vale el que está en medio. Entonces, el valor mediano o la mediana de una tabla de datos es el valor que está justo en medio. Ahora, ¿qué pasa si tenemos varios tamaños? Por ejemplo, nosotros tenemos 2, 2, 3, 5, 5, 5, 5. Pues entonces nosotros tenemos 1, 2, 3 que son chicos y nosotros tenemos 1, 2, 3 que son grandes y el mediano es 5. Si el mediano o el de la mediana es el 5, que también coincide con ser el más grande, y a lo mejor alguien podría decir, no, pero el valor mediano es el 3. Pero así no es como se hace. Como se hace es poniendo todos en orden y entonces tomas al valor que tiene a la misma cantidad de números hacia la izquierda que hacia la derecha. Entonces, digamos, estos fueron 7, entonces el que está justo en medio es el que está en el cuarto valor. Entonces, si nosotros quisiéramos sacar la mediana de estos valores, primero tendríamos que acomodarlos. A ver, vamos a hacer eso. Tenemos 2, luego creo que ya no tenemos más 2 OEs, entonces sigue 3, luego 1, 2, 3, 4, 4 4s, 2 5, 3 5, 4 6, un 7, 2 8 y me parece que hay además un 9. Entonces tenemos 1, 2, 3, 17, 18, 19. Ajaja, me estaba faltando un 8. Ok, son 3 8 y un 9. Ok, siempre es bueno contar y rechecar para asegurarte de que no te haya faltado nada. Y entonces a mí sí me estaba faltando. Ahora, tenemos 20 valores, lo que significa que no tenemos a alguien que esté en medio. Nosotros tenemos 10 de un lado y 10 del otro, digamos, si nos paráramos justo en medio. Si tuviéramos, por ejemplo, 21 valores, tendríamos un valor que está en medio y tiene 10 de un lado y 10 del otro, y ese 1 se queda en medio.
pero no lo tenemos. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y aquí está la mitad. Y de este lado tenemos que tener otros 10. Entonces el tamaño mediano va a ser algo entre estos dos números. Ahora tenemos la ventaja de que nos tocó 5, 5. Por lo tanto, en este caso, igual que en este, de hecho casualmente, tenemos que nuestra mediana es 5. Porque tenemos 5 de los dos lados y entonces simplemente los promediamos y sacamos 5. Pero, ¿qué tal si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 4 valores que fueran 1, 3, 4 y 52? ¿Cuál es la mediana en este caso? Pues nosotros tenemos 2 valores que están para la izquierda y 2 que están para la derecha. Si nos situamos justo en medio, como tenemos 4, pues la mitad es 2, entonces quedan 2 de un lado, 2 del otro, y la mediana quedaría aquí en algo entre el 3 y el 4. Entonces lo que hay que hacer justo es promediar estos dos valores. Entonces, si nosotros promediamos 3 y 4, pues eso nos da 3 más 4, 7, entre 2, 3.5. Entonces, nuestro valor de la mediana sería 3.5. Entonces, en la mediana, si hay un valor intermedio, o sea, si hay una cantidad impar de números, es ese valor que está intermedio. Pero si nosotros tenemos una cantidad par de números, vamos a tener dos valores que están intermedio y la mediana va a ser el promedio de esos dos valores. Entonces simplemente los sumas, dividimos entre 2 y ese valor es la mediana. Y finalmente tenemos la moda, que ahora sí que la moda es lo que está de moda, lo que más se repite. De todos nuestros valores, ¿cuál es el que más se repite? Y esa va a ser nuestra moda. En este ejemplo de aquí, por ejemplo, la moda es 5. En este ejemplo aquí, la moda son todos, porque todos se repiten la mayor cantidad de veces, que es una. Entonces, podemos pensar que todos son la moda o que ninguno es la moda, ya dependerá de cada quien. Pero, como son todos, podremos decir que no, pero la moda pueden ser 2 o 3 valores. Podemos tener 2 o 3 valores que están de moda porque todos se repiten la mayor cantidad de veces. Pero en este ejemplo tenemos un solo 2, tenemos 3 tresoes, tenemos 4 cuatros, tenemos 3 5, tenemos 4 6, un 7, 3 8 y un 9. Entonces lo que más se repite es el 6, que se repite 4 veces, y el 4, que se repite 4 veces. Todo lo demás se repite 3 veces o menos. Entonces nuestras modas son 4 y 6. Entonces, en ese caso tenemos dos modas. En este caso aquí tenemos una sola moda, que es el 5. Y en este caso, como nada se repite, podríamos pensar que no tenemos moda o que todos son la moda. Pero entonces, la moda es pues de lo más fácil de checar. Simplemente tenemos que contar cuántos datos tenemos. Ahora, si nosotros tenemos nuestra tabla de datos, que aquí ya la taché toda, pero bueno, aquí está ya ordenada, es muy fácil sacar estas cosas porque ya lo tenemos todo visual. Pero ¿qué pasa si nos dan nuestros datos con un histograma? Por ejemplo, si nos dan aquí este histograma y nos piden la media, la mediana y la moda, la triple M, ¿cómo le hacemos? Puede que se nos complique un poco más. Bueno, lo primero es identificar cuánto de cada cosa tenemos. Déjeme poner esto así muy bien para que sea más fácil de identificar. Y entonces ahora sí, a ver, de este tenemos 3, de este tenemos 1, de este tenemos 2, de este tenemos 7, de este me parece que tenemos 4, 3, 2, 4. Ok, entonces eso es lo que tenemos. Ahora, los valores que nosotros vamos a tomar si tenemos un histograma realmente van a ser los valores de clase o las marcas de clase. Es decir, los puntos medios de cada uno de estos intervalos. Entonces, aquí nosotros tenemos 0, pero técnicamente nosotros tendremos que poner aquí el promedio, que es 0 más 5 entre 2, pues es 2.5. El punto medio entre 5 y 10 es 10 más 5, 15, entre 2, 7.5, y así sucesivamente nosotros tenemos 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5 y 42.5. Entonces, realmente aquí lo que estamos pensando es que tenemos 3 valores de 7.5. Entonces, es como si nuestra tabla de datos tuviéramos 7.5, 7.5, 7.5.
y luego nuestro siguiente valor fuera un 12.5 y luego tenemos dos 17.5 y luego tenemos 7 veces 22.5 y así sucesivamente. Entonces, una manera de hacerlo podría ser escribir toda nuestra tabla de datos y a lo mejor eso se nos facilita más, pero en realidad no es necesario. Una cosa que podemos hacer primero nosotros es contar cuántos casos tenemos en total. Entonces tenemos 3 más 1, 4, más 2, 6, más 7, 13, más 4, 17, y 3, 20, y 2, 22, y 4, 26. Entonces, a ver, déjenme recontar por si acaso. Ok, es correcto. Entonces, para sacar nuestra media, nosotros tendríamos que sumar todos estos datos y luego dividir entre 26. Pero en realidad nosotros ya tenemos aquí la cantidad de veces que tenemos que sumar cada cosa. Entonces nosotros podemos multiplicar, en vez de sumar 7.5 más 7.5 más 7.5, como ustedes saben, esto es lo mismo que 3 por 7.5. Entonces, en vez de sumar 3 veces 7.5, nosotros podemos multiplicar. Y entonces estos numeritos de aquí ya nos están diciendo exactamente por cuánto tenemos que multiplicar para poder hacer nuestra media de esa manera y no tener que hacer un montón de sumas. Eso es a lo que le llaman a veces también la media ponderada, que en realidad es lo mismo, pero lo que estamos haciendo básicamente es que en vez de sumar un montón de veces cada valor, lo estamos multiplicando por este numerito que podríamos pensar que es como un peso que nos dice cuántas veces aparece. Entonces, la forma de hacerlo en este caso sería multiplicar 3 por 7.5 más 1 por 12.5, o sea, simplemente 12.5, más 2 por 17.5, más 7 por 22.5, más 4 por 27.5, más 3 por 32.5, más 2 por 37.5, más 4 por 42.5, ay, apenas me cupo, dividido eso entre pues el total de casos que tenemos, que es 26, y eso ya nos da a nuestra media sin tener que hacer 26 sumas. Entonces voy a dejar que ustedes lo hagan. Si les da confusión de en qué orden se tienen que hacer estas operaciones, pues es haciendo primero la multiplicación y luego la suma. Digamos, voy a poner paréntesis así, aunque la calculadora ya automáticamente debería hacer por ustedes primero la multiplicación y luego la suma, sobre todo si lo meten como una calculadora científica. Bueno, de hecho, no sé si una calculadora que no es científica haga las operaciones en el orden correcto, pero es así, ¿verdad? Porque por ejemplo, este 7 por 22.5 corresponde a esto, entonces se hace eso y se suma. Entonces, pues voy a dejar como ejercicio para ustedes que saquen esta media para que practiquen cómo ponerlo en la calculadora. Pero pues ustedes saben que lo que les debe salir debe ser algo que esté pues como alrededor de estos valores centrales de aquí, ¿no? Entonces, si les sale algo muy grande, algo mayor que 40, por ejemplo, pues probablemente estuvo mal. O si les sale algo menor que 10, pues también probablemente algo estuvo mal. Entonces, pues así ustedes chequen que tenga sentido lo que les sale, ¿verdad? Ahora, la mediana. Si nosotros queremos hacer la mediana, aquí también está un poco más difícil, porque nosotros no tenemos a nuestros datos así acomodados como para poder decir, bueno, pues nuestra mediana es lo que está aquí en medio y dividimos de un lado y del otro, pero nosotros sabemos cuántos datos hay. Entonces, si dividimos esto entre 2, nos da 13. Lo que significa que nosotros debemos buscar un dato que hacia la izquierda hayan 13 y hacia la derecha hayan 13. Bueno, más bien no va a ser un dato, van a ser 2 datos, ¿verdad? Porque como esta es una cantidad impar, vamos a tener un dato aquí, y para acá van a haber 12, y para acá van a haber 12. Pero bueno, ¿cómo hacemos para ubicar eso si nosotros lo que tenemos es el histograma? Pues lo que nosotros podemos hacer es ir midiendo o ir contando cuántos números llevamos. Entonces, hasta aquí llevamos 3 números, pero hasta aquí, por ejemplo, llevamos 4, que es este 3 más este 1. Entonces, para acá llevamos 4 datos en total. Luego, hasta aquí, nosotros llevaríamos 4 más 2, llevaríamos 6 datos. Entonces, para acá hay 6 datos en total. Luego, si nosotros sumamos 7, entonces ahí sí nos da 13.
Entonces para acá hay 13 datos. Y si sumamos aquí 4 más 2 es 6, más 3 es 9, más 4 13. Entonces para acá también tenemos nosotros 13 datos. Entonces tenemos 13 datos para acá, 13 datos para acá. Entonces este es exactamente el punto medio de nuestro histograma. Y el punto que tenemos en el punto medio de nuestro histograma es 25, que es el promedio de estos dos en realidad. Si nosotros sumamos 22.5 más 27.5, pues nos da 50, que entre dos es 25. Entonces, así nosotros encontramos a nuestra mediana, que es 25. Entonces, no es necesario escribirlo todo, sino que nosotros podemos ir contando cuántos llevamos hasta cierto punto, hasta que lleguemos a este valor que es la mitad del valor que tenemos en total. Y así nosotros encontramos cuál es el punto exacto en el que se encuentra nuestra mediana. Entonces simplemente es una cuestión como de imaginarse que aquí tenemos 7 veces escrito 22.5, 22.5, 22.5 y entonces ya pensamos que tenemos en total 13 números de ese lado, ¿no? Y la moda, pues la moda es lo más fácil en esta ocasión. Simplemente buscamos cuál es la barrita más alta. En este caso la barrita más alta es la del 22.5 con una frecuencia de 7 y entonces nuestra moda es el valor que corresponde a la barrita más alta, es decir, la que tiene mayor frecuencia, mayor cantidad de casos, y así calculamos nosotros a la media, la mediana y la moda si nosotros tenemos a nuestros datos en forma de histograma. Y pues creo que eso es todo lo que tenía preparado para ahora y espero que les haya servido. Creo que esto fue un poco más largo de lo que anticipé, pero pues mejor así, que esté bien detallado y con todas las explicaciones, y espero que sea una cantidad buena de ejemplos y que le hayan entendido a todos súper bien. Y planeo hacer más clases así como esta en las que explique cosas, digamos, de materias básicas de la prepa, de bachillerato. Pero espero que este video les sirva mucho, entonces, sobre todo a ustedes, los jóvenes. Y pues muchas gracias por ver. Si te gustó, por favor dale like, compártelo con todas las personas que crean que este video les pueda servir mucho. Y pues recuerda darle like y suscribirte y nos vemos en el siguiente. Adiós.